¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, Dios es bueno, ¿no? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bueno, seguimos viendo. Si ustedes gustan ir, por favor, tenemos unos buenos semanas que vamos a estar estudiando un libro que se llama el libro de Romanos. Una pregunta, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Los que saben? ¿No se sabe? Pablo, el apóstol Pablo. ¿Ok? ¿El libro de Hechos? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Es algo que a veces son preguntas como que, bueno, pero debemos de saber quién es el autor, o sabemos quién es el autor, y Pablo es una de las epístolas. Pablo se dice que escribió 12 cartas, incluyendo, si ustedes leen desde Romanos en adelante, pues bueno, podemos ver. La única que no se considera que puede ser de Pablo, que sí, pues muchos dicen que es Hebreos, pero bueno, yo creo que con la epístola de Romanos y las que le escribe a Corintios deja en claro muchas cosas, ¿no? El apóstol Pablo. Bueno, vamos a seguir viendo lo que es este capítulo 1. Vamos apenas en la introducción del libro y de lo que Pablo quiere divulgar y quiere enseñarnos en cuanto a esto. Y bueno, hemos estudiado acerca de la presentación de Pablo, como el saludo a la iglesia de Romanos, hace una oración de gratitud y luego llegamos a lo que es el versículo, creo que central de lo que es Romanos, que todos nos lo sabemos. Sí saben, Romanos 1:16 es una bandera del cristiano, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es para... Si ustedes ven, Pablo centra el evangelio en algo muy importante, porque nos va a dejar saber en los siguientes versículos en cuanto a esto, de que el evangelio, ¿cómo se puede decir? El punto principal o el núcleo del evangelio es salvación. ¿Salvación de qué? Pues sabemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y por causa del evangelio que Cristo nos trajo, o Él siendo el evangelio en sí mismo, Él siendo esa parte del evangelio, pues es la salvación de nuestras almas. Amén. Ahora, con todo esto, que si Dios te bendice, que si Dios te da, que si Dios te extiende la vida en salud, que muchos han experimentado, bueno, todo es por un propósito divino, ¿no? Pero el primer propósito de Dios es tener, a través de Cristo y su sangre redentora y su sacrificio en la cruz, es volver a tener esa comunión con el Padre. Amén. Porque a veces nosotros no hallamos el qué hacer en nuestra vida, no hallo el qué hacer. Mire, yo a la edad de 12, 13, 14 años, esto apenas antes de poder orar para introducir, a veces no sabíamos qué hacer. Y Dios, le digo algo, hermano, no era mi propósito, no estaba en mi plan, pero a los 15 años yo puse el primer pie en este país y todo, es porque Dios tenía un plan. Porque a los 12, a los 15 años, por la situación que estaba pasando a lo mejor en mi familia, Dios tenía que sacarme de un lugar. Yo no lo entendía. Yo lloraba en Nuevo Laredo y todo, pero Dios tenía un plan. ¿Y sabe por qué? Porque la oración de gente que estaba en este lugar, Dios tenía un plan y lo llevó a cabo. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Se necesita humildad y reconocer que sin Dios y sin Cristo no somos nada. Amén. Y sin su evangelio. Así que, bueno, gracias a Dios por los que estamos aquí, quieren aprender, tienen interés de aprender de la palabra de Dios, porque yo soy un fiel creyente que la palabra me enseña que su misma palabra no vuelve vacía y a su tiempo da fruto, ¿no? Hay que ser pacientes, así como cuando usted planta una plantita de habaneros o lo que sea, usted tiene que ser paciente para esto. Entonces, vamos a así estar orando para poder en manos la ofrenda y esta clase en las manos de Dios. Padre, gracias te damos, mi Dios, por los hermanos que están aquí, que dispusieron en su corazón, Señor,
venir a escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío, por la presencia de los santos en este lugar y por aquellos que quieren estudiar, que quieren conocer más de ti, de Dios el Creador, de Dios aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, pero que también mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya que estábamos separados, Señor, de ellos, Padre, de esa comunión contigo. Padre, en esta noche te pido que bendigas a cada uno de ellos, aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor, en sus hogares, Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que los estés llamando a mirar verdaderamente al Creador y consumador de la fe, Señor. A ti, mi Señor Jesucristo, sea la honra, la gloria, nuestras ofrendas, nuestros diezmos en estos días que se presentan delante de ti, Señor, son bendecidos, Señor, desde el momento en que el corazón se ha propuesto hacerlo, Señor. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios es bueno y grande es su misericordia. ¿Por qué no me acompaña a Romanos capítulo 1, versículo 18? ¿Cuántos saben que el mundo necesita a Dios? Bastante, ¿no? Todos sabemos que, es más, yo necesito de Dios cada día. Así como, bueno, tenemos un bebé recién nacido aquí, como el bebé necesita del cuidado de sus padres y la leche materna, o la leche para comer, porque no le puede dar a usted un filete, eso se lo echa uno como padre, ¿va? Las fajitas y todo, pero el bebé necesita siempre la leche. Los papás y todos los que estamos aquí sabemos que ese es el cuidado. El mundo siempre ha necesitado de Dios. Amén. Por eso Pablo arriba, quiero que mantengan mucho en su mente esta parte de porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso cuando dice al judío primeramente, acuérdense que porque a quién se le fue dado, a ellos primero, ¿no? Bueno, judío en aquel tiempo pues era el hebreo. Y si ponen ustedes a ver, bueno, empezó desde Adán y luego vinieron los descendientes de Adán, Noé, ya había una promesa y luego después de Noé siguen todos los demás y viene José y viene Moisés, viene todos estos hasta que llegan al punto de cuando nuestro Señor Jesucristo viene ya se le considera como judíos. Pero cuando vemos aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Parece algo como un juego de palabras, pero si usted me acompaña a Efesios capítulo 5, rápidamente ahí en Romanos capítulo 1, Efesios capítulo 5, leemos Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela. Si ustedes ven, Pablo habla, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. El versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Está conmigo? Romanos 1:17. Y pareciera como que Pablo cambia o como que introduce otro tema, pero sigue corriendo bajo su introducción, bajo el tema de porque no me avergüenzo del evangelio. Pero en el 17 al 18 habla acerca de los gentiles, habla acerca de nosotros como gentiles, la culpabilidad o el pecado ante Dios. Ciertamente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero habla de una justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. ¿Sale? Y Cristo vino a ser esa justicia de Dios. No nosotros. Cristo tomó en sí nuestros pecados, no siendo conocedor del pecado, porque hubo una pregunta que hicieron por ahí, dice, ¿ustedes creen que Cristo, o bueno, la hacemos ahorita, podía haber pecado? ¿Sí o no? En cada mentalidad de cada uno de ustedes, ¿qué piensan? ¿Cristo, siendo humano y siendo divino, creen que Cristo podía haber pecado? Sí, no. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza divina no cabe esa parte. Aunque si ustedes ven, todos sabemos de que nació como humano. O sea, fue hecho hombre. Ahí es donde se nota la culpabilidad que tenía que cargar por nosotros. Pero en lo divino, pues no era imposible, ¿no? Ahora, no confundamos, y yo creo que esto usted lo tiene muy claro, la tentación con el pecado. Porque Cristo fue tentado, ¿sí o no? Nosotros somos tentados, pero no sucumbimos o no caemos, aunque a veces podemos caer, o a veces, ay Dios mío, ya pequé. Esa dona no debí habérmela comido después de la docena que me comí. Ay, no, imagínate, ¿no? Acerca de
es un pequeño detalle que podemos poner con respecto a esto, pero caemos, pero Cristo no. Ahora, ¿somos tentados? Sí, todo el día. ¿Quién no, verdad? Somos tentados, pero por el poder ahora que está en nosotros, de su Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros, hermano, siguiéramos viviendo como el mundo entero, pero fuimos rescatados de esa manera de vivir antigua, ¿no? De lo que antes, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros propios pensamientos, de estarle buscando, decíamos, ¿para qué le buscas 3 pies al gato si sabes que tiene 4, ¿no? O sea, y a veces buscando pleitos en casa por cualquier cosita, ¿no? Porque no sabieron bien los frijoles o porque no cocinaste lo que a mí me... O sea, siempre buscando, pero cuando habla acerca de la justicia que se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, entra Pablo a decir, porque la ira de Dios. La ira de Dios. Y aquí es donde mucha gente dice, no, es que Dios es todo amor. Si es cierto, sí o no. ¿Está conmigo, hermano? Dios es amor. La Biblia lo dice. Lo estuvimos hablando un poquito el domingo acerca de esto, que de Dios emana, de Él brota el amor, porque Él es amor. Pero también la Biblia, Pablo lo dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Efesios 5:6. ¿Quién me ayuda vamos a leer varios textos para ir, pues más bien, pues que hable la Biblia, ¿no? Es más bonito que hable la Biblia. Efesios 5:6. ¿Quién lo tiene? Me gustaría, gracias hermana, si alguien tiene más versiones, bienvenido sea, es mejor para que podamos participar. Adelante, hermana. En la Nueva Traducción Viviente dice así: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Ok, si vemos este texto, en la Traducción Viviente lo lee la hermana, ¿verdad, hermana? Ok, 5:6, la Biblia nos habla con esta parte, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades o hacen cosas impuras o se dejan llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no pueden tener parte en el reino. Habla acerca de eso Efesios en otra traducción. Pero la que lee la hermana con respecto al 6, dice esto, que nadie los engañe con palabras huecas. Precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Es tremendo, ¿no? Cuando vemos de que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que tratan de encubrir el pecado. Y sabemos que delante de Dios no podemos cubrir. Estamos por decirlo de esta manera, desnudos delante de su presencia. Amén. O sea, todos nuestros pensamientos, todo Dios lo ve. Todo lo que nosotros podemos ocultar cosas del pastor, yo puedo ocultar cosas a mi esposa, pero se me olvida que al Dios que yo sirvo, que yo digo creer, Él todo lo ve. Amén. O sea, que Dios no puede ser burlado, y eso mismo lo dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. ¿Alguien tiene alguna otra versión de Efesios 5:6 que quiera compartir, que quiera? Amén, hermano. Efesios 5:6 dice la versión bíblica libre: no dejen que nadie los engañe con mentiras, porque por tales cosas el juicio de Dios es transmitido a los hijos de la desobediencia. Amén. Fíjense que en esta traducción que yo tengo, Dios habla hoy. Si me voy un poquito más arriba, ahí en Efesios 5:6, gracias hermanos, dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó. Váyase simplemente en Efesios 5:1, ahí arribita. Dice, y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza, o hay una palabra que me asombra, de avaricia. ¿No? No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, Pablo dice, alaben a Dios. En otra versión, que estoy aquí también, habla esta parte en la traducción viviente, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios.
los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para quién, para nosotros. ¿Sí ve cómo Dios va acomodando? Y Colosenses capítulo 3, versículo 6, ¿quién me puede ayudar? Desde el 5, por favor. Colosenses 3, 5 y 6. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas que de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Amén. Fíjense que esta parte prosigue a lo que estamos leyendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Y cómo vive la humanidad hoy en día? ¿No? O sea, ¿cómo vive hoy en día? No importa, y déjeme decirlo esto, porque habla de inmoralidad y todo, no importa que sea hijo legítimo de la persona, abusan de sus propios hijos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto y más, hermano, tener el cuidado de que si es una madrastra, si es un padrastro o lo que sea, bueno, se ve cada cosa, pero habla acerca de esta injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, ¿se acuerdan que Dios nadie lo ha visto jamás? Pero ¿cómo es que conocemos a Dios? ¿Cómo se nos reveló Dios? ¿Ande? Por medio de Jesucristo, gracias hermano. O sea, de lo que Jesucristo vino a mostrarnos, o bueno, nosotros, el asunto es que nosotros pues no le hemos visto. ¿Hay alguien que aquí haya visto a Jesucristo? Yo en sueños, o yo tuve una visión y ay, me llenó de poder y gran gloria y todo bueno. ¿Y sí o no? Si alguien llega a tener una revelación tan tremenda de Jesucristo, hermano, como tal Juan lo hizo, cayó. Y hasta que Jesucristo tocó para que pudiera hablar, o sea, fíjense qué tremendo, ¿no? Pero ahora parece algo muy ligero tener revelaciones de Jesús y lo vi y me llevó al tercer cielo y todo, cuando a Pablo no se le permitió hablar, ¿no? O sea, nada más dijo Pablo, hubo un hombre por ahí, o sea, que tuvo, pero bueno, ahora parece que eso está por tener vistas y todo, y como lo digo, Dios sigue hablando en sueños, pero porque de todo lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si ustedes van a Hechos capítulo 14, versículo 17, acompáñame a Hechos 14, 17. ¿Alguien lo puede leer o si no lo leo yo? Estos textos son un poquito así como que, caray, pues cómo vamos y todo, pero amén hermano, puede leerlo. La versión tradicional dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ven, que Dios se manifestó en muchas maneras hacia el pueblo, en cuanto a su pueblo. Primeramente, acuérdense que Dios siempre se manifestaba al pueblo de Israel, siempre se manifestaba de una o de otra forma, porque cuando dicen el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Sí, nada más voy a poner un ejemplo y estoy abierto a cualquier cosa que pueda usted comentar o pueda argumentar y todo eso, pero una parte que yo entiendo, cuando usted siembra un frijol, la semilla tiene que quebrarse, ¿no? Tiene que romperse, ¿no? Bueno, y de ahí sale y brota vida, ¿no? De ahí vemos a ver de que algo tenía que morir para dar. Ciertamente el hombre murió en aquel tiempo, Adán y Eva, para que entrara el pecado, ¿no? O sea, murieron. Dios dijo, ciertamente morirás. Pero no se llevó a cabo rápidamente lo que es un juicio físico, sino fue una separación con Dios. Pero de ahí tenemos a alguien que tuvo que venir y morir para darnos vida. Qué gracia divina de Dios, ¿no? Sí lo podemos entender. O sea, sabiendo esta parte con respecto a la semilla de un frijolito o cualquier cosa que tiene que quebrarse, yo creo que a todos nosotros en la escuela en México o en cualquier lugar donde hayamos ido a estudiar,
nos dieron un frasquito con algodón y el frijol. Y vimos cómo se quebraba la semilla, cómo se iba abriendo. Y tú veías el proceso y tú decías, es increíble. Ahí hay vida, hermano, ¿no? Bueno, de nosotros en nuestra vida nosotros tenemos, por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? El Señor nos va quebrando nuestra vida de pecado, nos va quitando todo. Es un proceso, ¿no? Claramente, Él al principio, Él ya nos ve como una planta de frijol crecida. ¿Por qué? ¿Cómo? Que ya nos santificó. Desde ese momento se llevó a cabo la redención. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Él nos perdonó. Y esa es la parte donde entra la fe, que Pablo nos habla y nos va a seguir hablando mucho en estos pasajes. Y como dice el hermano en Hechos 14:17, en otra versión, dice así, pero nunca les dejó sin pruebas. ¿Sí o no? Al pueblo de Israel tuvo muchas pruebas. O sea, pruebas de que probar de quién era Dios, ¿no? O sea, imagínate que vas caminando por el desierto y vas con tu aire acondicionado. Vas caminando por la noche y llevas tu calefacción. Así va el pueblo de Dios, y aún así un pueblo de dura cerviz, porque ahora también podemos entrar en esta parte, siempre fue un reflejo, un ejemplo. Las cosas se escribieron para que aprendiéramos nosotros de que a veces los pequeños detalles son los que más debemos de tener en cuenta Dios, en los pequeños detalles. Porque si no somos fieles en lo poco, en las maravillas que podamos ver de Dios, por eso es que muchos, y no quiero entrar a esto porque esto ya es apocalíptico, pero dice uno, se van a maravillar de las obras de aquel inicuo que venga y haga. ¿Por qué? Porque estamos tan esperando, la gente ahora quiere ver tantas cosas, quiere ver tanta explosión de gloria en las iglesias, de que, luces y todo y aquello, y bueno, cada quien el Señor los va dirigiendo, ¿no? Y que no, pues estuvimos hablando el domingo acerca de cómo era una iglesia en Corintio, ¿no? Que tanto era la iglesia que hablaban en lenguas que se descubrió a un joven, hijo de su padre, teniendo relaciones con su madrastra. ¿Sí ven? Y había un destello de dones y profecía y todo, pero ¿y dónde quedó esa parte? Y ustedes pueden decir, aquí están mis hijos que están jóvenes, los que están jóvenes así, y eso pasaba en una iglesia, eso pasaba. Ahora, ¿ha cambiado? Bueno, lamentablemente las noticias que se ven hoy en día de cosas que se hallan o se encuentran, dice uno, ¿cuánto en verdad necesitamos de Dios, hermano? Estar con esa comunión con Dios, siempre. Y siempre existe la parte, porque si lo dejo así en 1 Corintios, y si leen 2 Corintios, el joven se arrepintió. Nada más, ¿cuál era el problema? Que los hermanos celosos de sana doctrina, de que hablaban en lenguas, de que tenían todo el entendimiento de los misterios de Dios, no dejaban entrar a este joven. Y Pablo les llama la atención, ya perdónenlo, ¿no? O sea, hay momentos de disciplina, pero también hay momentos de la justicia de Dios, de que la ira de Dios se manifiesta, se revela, hay momentos, pero también debemos de ser balanceados en cuanto al amor de Dios, al perdón, al poder acceder a tener esta parte. Entonces, las cosas visibles, el eterno poder de su idea se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, a modo que no tienen excusa. Así que cualquier excusa que pongamos hoy, hermano, Dios ya se la sabe, ¿verdad? No hay. No, pues fíjate que no pude ir el domingo porque mira, me salió acá. No, pues estaba jugando un partido de quién sabe qué y todo, y simplemente no quisiste venir, y ya, punto, ¿no? ¿Para qué buscar? O sea, no hay excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ok, aquí viene algo tremendo. ¿Cuántos decimos conocer a Dios? Muchos levantan la mano, pero la pregunta es más mejor. ¿Cuántos sabemos que Dios nos conoce? Hello, ¿no? Porque a mí me intriga mucho cuando yo leo la Biblia y leo a Job y veo a Moisés, que Moisés, me regreso un poco más, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Job, es que el libro de Job todos nos sabemos, ¿no? De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, ¿no? O no, Jehová dio y Jehová quitó. Pero cuando vemos el capítulo 1 de Job, algo se gestó en el cielo
entre Dios y el enemigo de nuestras almas, y todos los ángeles estaban ahí, que Job no sabía lo que se venía. Ahora usted agarra el libro y ahora entiende y todo, pero que Job te lo cuente cara a cara, yo no sabía que iba a venir esto y mis hijos iban a morir, todo se me iba a quitar y todo, pero a su esposa no se la quitó. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no dijo, te la llevas o te la mando, Señor? O sea, si vemos algo de la soberanía de Dios, si vemos algo de que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En otros pasajes, usted lo puede leer si tiene otra versión, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Esa palabra, ¿qué es envanecerse, hermano? Que hoy en día a veces como cristianos nos envanecemos y nos jactamos de que conocemos a Dios, pero no lo glorificamos como a Dios. ¿Por qué? Porque conocerle es una cosa intelectual, glorificarle es una cosa de dar hacia Dios, ¿no? Que podemos decir mucho de Dios, podemos saber mucho de Dios, pero nuestros hechos o nuestras actitudes demuestran que no es nuestro Dios. ¿Va? Ni le dieron gracias, sino que se envanecen, ahí viene otra palabra, en sus razonamientos. Y es que yo razono así, yo lo pienso así, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Así dice su Biblia? ¿Alguien tiene alguna otra versión que quiera añadirle? Si no me puede ayudar, si me quiere ayudar con otra versión en el versículo 21, dice Jeremías 2:5 y Efesios 4:17 y 18. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Jeremías 2:5. Amén, hermano, lo puede leer. Esto dice el Señor: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron. Wow. Ok, hay un punto. ¿A quién les está hablando? Al pueblo, ¿no? ¿Qué Dios nos puede decir a nosotros hoy en día? ¿Qué mal les he hecho yo? ¿Acaso Dios nos ha hecho algún mal? ¿Acaso has recibido un mal de Dios? Antes, al contrario, ¿no? Podemos decir, Dios ha sido bueno. Bueno ha sido Dios, ¿no? Jeremías lo pone de esa manera, y vaya que Jeremías se le fue considerado el profeta llorón. ¿Por qué? Porque lloraba siempre, o sea, veía la calamidad, veía lo que el pueblo hacía y intercedía, pero lloraba. O sea, era un profeta que, déjeme decirle algo, que expresó sus emociones, ¿no? Y hay veces que queremos limitar a nuestras emociones de no, esto, no, lo otro. Pues cada quien expresa de una manera, ¿no? Sus emociones, pero Jeremías, híjole, hermano, o sea, intercedió y yo creo que fue uno de los profetas que recibió confrontación de parte de Dios, pero que tenía que ser el intermediario para hablar la palabra. Pero vemos esta parte, habiendo no conocido, Efesios 4:17, me intriga esta parte o me llama la atención, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Efesios 4:17, ¿quién me ayuda? Amén. Esto pues digo, que requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y 18, perdón. Teniendo el entendimiento entremitido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón. Amén. Fíjense que por la dureza de su corazón, ¿no? Hay la palabra de Dios tiene un efecto como es el sol, ¿no? El sol, si tú le pones la tortilla, ¿qué hace con la tortilla? La endurece, pero ¿qué hace con la gelatina? La aguada, la derrite, ¿no? Bueno, la palabra de Dios a muchos hoy en día, porque si nos habla de que, es que siempre hablando de mi pecado, porque es que nuestra inercia, hermano, es pecadora y tenemos que dirigir aunque sí hablamos de la bondad, del amor de Dios, de lo grandioso, lo proveedor que es Dios para nuestra vida. Amén. Bueno, usted puede ponerle muchos temas a Dios y podemos, pero también tenemos que tener esa balanza de decir, pues Dios es un Dios justo y Dios habla de la desobediencia, ¿sí o no?
Dios habla de todo esto, de aquel que no se apegare a su palabra, de aquel que no abrazare su palabra, pues no esperemos un camino de mucha bendición, ¿no? Fíjense que esta versión habla, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, otra vez el apóstol Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Y seguimos viviendo como los que no conocen a Dios, no compagina, no engrana, o sea, no hay, o sea, vengo a la iglesia así todo y me puedo camuflajear como cualquier camaleón de gloria a Dios, aleluya, pero puedo seguir afuera haciendo lo que la gente de afuera hace. Estamos verdaderamente, hoy en día no se sabe el verdadero cristianismo hasta que no se vive. Y vives conforme a como Cristo, ¿no? No como, bueno, pues, pero dice, porque ellos están irremediablemente confundidos, dice esta versión. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Dios ofrece una vida abundante, ¿sí o no? Pero no es abundancia material. Es una abundancia en paz, amor, gozo, fe, benignidad, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, esa es la abundancia. ¿Cuántos anhelan eso? Ahora, con esto tampoco estoy diciendo, hermano, que trabajes y Dios te bendiga y te ponga un salario donde puedas comprarte tu carrito, tu casa. Bueno, tenemos necesidad, ¿no? Dios mismo, el Señor Jesucristo, multiplicó panes y peces. Algo terrenal, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pero después Jesucristo se da la vuelta porque es Jesús y dice, ustedes simplemente me buscan porque ayer les di de comer. Entonces Pedro más adelante dice estas palabras, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? O sea, una vida eterna es una vida abundante, amén. El cielo y la tierra va a pasar, hermano. Tus ahorros, tus carros que disfruta, hermano, no me malentiendan, no queremos ser una iglesia fatalista o de esos de los que tenemos que vivir pobremente. No, si Dios te bendice, disfrútalo. Disfruta tus vacaciones, yo lo he dicho y no voy a cansar de decirlo, pero aprendamos a vivir una vida en comunión con Dios, porque es la mejor vida que se disfruta. Amén, hermano Julio. Amén. Es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, hablando de algo en aquel tiempo, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. ¿Qué es lo que Dios está interesado en nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Sean objetivos, por favor, porque hoy en día parece que yo estoy interesado más en tu cartera, en ir a tu casa y ver qué tienes. Dios está interesado en tu corazón, en tu alma, en tu forma de pensar y razonamiento de que le conozcas a Él como tu único Señor y Salvador. Aunque ahora lo otro dice, no, pues entonces está cortando lo otro. Sabemos que, bueno, aquí nunca vamos a buscar eso, nunca se nos fue llamado para buscar esto, sino para buscar el bien de sus almas. Como el pastor fue a buscar la oveja, ¿no? Y no solamente fue a buscar la oveja, sino que se tomó el tiempo y la sanó, o sea, la curó, ¿no? Curó sus heridas, dejó a las 99 y fue por esa oveja, porque Dios está interesado en ¿qué? ¿En la barbacoa de cordero? No. ¿O en la lana de la oveja? No, sino en la oveja misma. ¿Me explico? Entonces, cuando dice mi hermano que lee esta versión, a causa del insensible corazón debemos de tener, Dios pone ahora un corazón de carne, como decía el profeta, ¿no? Quitar ese corazón de piedra. Y quiero que hagas un autoexamen en tu vida, cómo eras hace un año. Yo le decía a una persona, hace unos cuantos meses atrás, le digo, mi hermano, ¿cómo tú te ves en 3 meses? ¿Cómo tú te ves en 6 meses? Yo no hablo de prosperidad. Yo no hablo de cuántos carros, cuánto trabajo vas a tener. ¿Cómo te ves tú en 3 meses espiritualmente hablando? ¿Me explico? O sea, de una manera espiritual. Comprometido con Dios. A lo mejor tocando, a lo mejor sirviendo aquí, a lo mejor. Ahora, el hecho de tanto dinamismo
no quiere decir espiritualidad, porque la comunión es diaria, ¿no? La comunión con Dios debe ser diaria. ¿Cuánto tú lees? ¿Qué es lo que lees? No quién oyes, ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que yo leo? Que yo puedo pasarme todo el día, trabajo 8 horas al día, de lunes a jueves, trabajo 8 horas, y yo me puedo pasar en mi teléfono escuchando prédica tras prédica tras prédica, pero a mí me enseña la palabra que su palabra es lumbrera a mis pies, y su palabra no vuelve vacía. Aunque oiga buenos predicadores, y que Dios bendiga a los predicadores porque se toman el tiempo para podernos enseñar, pero ellos hacen su trabajo. Nosotros somos los que recibimos la palabra y lo hacemos o lo deshacemos. ¿Me explico? Entonces, en esta parte es la parte como, créamelo, como su hermano en la fe, como pastores, como líderes y como deudores delante de Dios, les encarecemos de que lean un versículo. Con un versículo tenemos, ¿no? Con un versículo al día, con algo que Dios te hable y el Señor nos diga, esto es lo que pido de ti. Y como dice mi hermano, tu corazón. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Insensible o sensible? ¿Qué es lo que ocasiona la palabra en nuestro corazón? Le dije que tenía 2 efectos, ¿no? O endurece la tortilla o nos derrite como el chocolate o la gelatina. ¿Qué es lo que ocasiona? Nos derretimos por el amor que Dios nos habla, aunque su palabra a veces nos confronte. O simplemente nuestro corazón se endurece y se endurece tanto que a veces van a tener comezón, o como dice la palabra, tendrán comezón de oír lo que nosotros queramos oír. Y como no me gusta lo que dicen aquí, mejor me voy a otra iglesia donde me ofrezcan lo que yo quiero oír. ¿Estamos? Entonces, es la parte donde vemos que Pablo, sé que es algo más profundo, porque habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y acá en otra versión que nos leyó el hermano Julio, lo insensible de su corazón. Sigo adelante. Profesando ser, puede regresar a Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Le voy a pedir que me acompañen a 2 versículos. Jeremías 10:14, otra vez el profeta, y Salmos 14:1. Jeremías 10:14, porque dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y ahí viene, ahí es donde usted dice, bueno, ¿por qué cambiaron la gloria de Dios incorruptible ahora en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles? Jeremías 10:14, amén. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni fuego. Hay una vez estando en un pueblo, una iglesia fue y tocan. Allá en México se ve mucho eso, no sé si ustedes lo ven, ¿no? Que hacen campañas en las plazas o cosas así, y que les avientan un canto viejito. Los ídolos no tienen poder. Y enfrente había una catedral. O sea, imagínense, ¿no? Qué revolución hacían, ¿no? Y bueno, por eso nos tachan de intolerantes e insensibles, pero pues hay que predicar lo que hay que predicar, ¿no? O sea, ¿no? Y también conocí a otras personas que llegaban a una casa de gente no cristiana, que no sabía, y ¿cómo se llama? Veían un altar ahí todo, y no, aquí está acá, por eso esta casa está como está. Y yo digo, si tuviéramos un poquito de empatía, pudiéramos decir, como Pablo le dijo a los griegos, ¿no? A ese Dios conocido, de ese te vengo a hablar, de ese te vengo a predicar, al Dios no conocido. O sea, lo tienes como, mira, yo te voy a enseñar un mejor camino de un Dios que se hizo hombre y vino y murió. Bueno, y Pablo desarrolla una tremenda predicación en cuanto a los griegos que eran bien idólatras, ¿no? ¿Cuántos dioses nos tenía? A Zeus y a Pablo y a Silas o Bernabé, me parece que le ponen a Hermes a Pablo y a Bernabé le ponen Zeus, ¿no? Cuando empiezan a profetizar. Vamos a llegar a ese texto más adelante, pero es tremendo porque todo lo que, antes de terminar el versículo, habla bastantes cosas tremendas. Profesando ser sabios y ser necios. Salmos 14:1, ¿quién lo tiene? La nueva traducción viviente dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay ni uno solo que haga lo bueno.
Los necios piensan que no hay Dios. Gracias, hermanos. Todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Antes pensábamos nosotros en nuestra humanidad buscar a Dios de una manera, pero Él nos encontró a nosotros primero. Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Y fíjense que ahora, ¿sabe qué privilegio tenemos? ¿Qué honor tenemos? ¿Qué gozo tenemos? Que Él al encontrarnos, Él nos abre las puertas del cielo, entrar por sus puertas con acción de gracias ante el trono de la gracia por su Espíritu Santo. En nosotros ahora podemos clamar Abba Padre. ¿Por qué? Porque Él nos encontró y nos está redirigiendo a ese arrepentimiento que hubo de nuestra vida pecaminosa y decir, yo reconozco, Señor, que he pecado, que he fallado ante el cielo, ante ti y ante todo. Y empieza el cristiano, el verdadero cristiano, a notarse una vida diferente. Que antes cantábamos a la loba y ahora le cantamos al Rey de Reyes, ¿no? ¿Me explico? O sea, ahora te vas dando cuenta de que el don, lo que Dios puso en ti, el talento, la habilidad que Dios pone en nuestra vida es para la expansión del reino. Porque la gloria es para Él. Nosotros no somos nada. Y si somos algo, lo somos en Cristo. Eso es así. Pablo lo dice, cambiaron la gloria de Dios, por lo cual también Dios... Bueno, aquí me quedé. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Salmos 106, 20 y Hechos 17, 29, pero 17, 22. ¿Quién me puede ayudar en Salmos 106, 20? Yo leo Hechos. Amén, 106, 20. Dice así, cambiaron a su glorioso Dios por el trato de un toro que come hierba. Fíjense qué tremendo, ¿no? Ahora cuántas imágenes no hay. Y ahora, espérese, usted dice, oye, ya va a empezar con aquella donde, bueno, la religión tradicional, ¿no? No, nosotros también tenemos ídolos, hermano. Puede llamarse tu hijo, tu hija. Puede llamarse tu esposo, tu esposa. Es que si se me muere mi viejo, imagínense a mi esposa, si te me mueres, no sé qué hacer en la vida. No, ¿cómo no? Tienes a Cristo. Cristo nos... Jesucristo, hay un canto que lo oigo y todo, es Jesucristo basta. Él nos basta. Él fue el que pagó el precio por nosotros, hermano. Que ahora Cristo nos encontró, Cristo nos unió con una pareja, nos dio hijos y todo. Bueno, eso es una bendición del Señor, ¿no? Y yo nunca trataré, aunque aquí va al otro lado, aunque sí le tenemos que dar el tiempo que necesitan, porque es nuestro primer ministerio, ¿no? Pero tenemos que tener todo equilibrado en esa parte, no idolatrarlos, sino sabiendo de quién vino esa bendición, decir, Señor, de lo recibido de tu mano, te damos. ¿Y qué le damos? Todo lo llevan al dinero. No, la vida de nuestros hijos, Señor, son tuyos, orar por ellos, la vida de mi esposa, orar por ellos, y que si yo me voy, pues ahí te quedas, porque es ilógico. Fíjense que hace tiempo estaba hablando yo con mi esposa de eso, y bueno, aquí están mis dos hijos, pero me hizo ver algo mi esposa, dice, oye, estamos pagando por una aseguranza de vida, pero tú no la vas a disfrutar, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? ¿Quién la va a disfrutar? A ver, échale. Pues ellos, ¿no? Fíjense lo que estamos haciendo. Tú puedes pagar y les animo a que piensen en eso, porque sabe que bueno, esto a lo mejor sería algo de finanzas y cosas así, pero para entender esta parte de que Dios, en cuanto a todo lo que estamos hablando, es un pequeño paréntesis para no dejar endrogados a la gente, a nuestros hijos, de poder ver por ellos, o mi esposa, le digo, mira, pues vamos a tratar de hacer esto, porque yo no quiero que tú estés batallando, y discúlpeme si digo esto, discúlpeme, no quiero ofender los sentimientos de nadie, para que no andemos en la iglesia con un frasquito, para poderlo mandar para México. No, yo le dije, a mí no me mandes, aquí estoy, aquí me quedo. Le dije así, aquí estoy, digo, ¿para qué? Digo, mejor ve y esparce mis cenizas en cada restaurante que fui. No se crean, eso me lo dijo ella, pero, o sea, tenemos que pensar en esta parte, en lo que es, fíjense que nosotros pagamos ese precio en cuanto a
cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a cuadrúpedo, corruptible, cuadrúpedos y reptiles. Es que a veces hacemos una idolatría a nuestra esposa o a nuestro esposo. Tanto así de que, pues es que si ella no va a la iglesia, yo no voy. Te apoyo, viejo. Entonces vemos esta parte o nuestros hijos o cosas así, pero vuelvo a decir esto, si hay necesidad de ver por ellos, apoyarlos en todo lo que se pueda, hasta donde Dios nos permita, pero nunca quitar a Dios de ser nuestro todo, no nuestro primer lugar, porque Dios no merece un lugar, Él merece todo, ¿sale? Porque cualquier lugar, cualquier primero, segundo, tercer lugar puede tumbar, el tercero puede quitar al primero, ¿sí? Cuando usted dice, en la casa hay un tremendo dilema, ¿quién es el favorito? Aquí están los dos. Y ahí entre ellos, no, yo soy tu favorita porque yo te hice ser el papá, ¿verdad? O cosas así, no que yo y no que tú y todo. Entonces, pero digo, en este aspecto Dios no tiene favoritos. Y nosotros en este caso, Dios es nuestro todo, en todo y para todo. Sigue el versículo, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Híjole, mire, déjele leo Hechos, versículo 17. ¿Quién está ahí conmigo? Hechos 17, del 22 al 29. Déjele leo. Dice, mientras Pablo... Hechos 17... no, estoy acá más arriba, 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Quiero que pongan atención en todos estos versículos, porque se desata algo tremendo. Y pareciera que Pablo estuviera hablando en estos tiempos. Y dice, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Uno de los altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios no conocido. Estoy en Nueva Traducción Viviente, pero sígame en la que usted tiene. Y si tiene otra más interesante, puede compartirla. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Por eso yo digo, todo lo que damos y hagamos para Dios es un privilegio que Él nos permite hacerlo. Porque Él no tiene ninguna necesidad de nada, ¿sí o no, hermanos? Porque Él es Dios. Porque si viéramos que Él tuviera necesidad, dejaría de ser Dios. Él no es tanto que nos necesite, Él nos hace copartícipes de esto. ¿Sabe por qué? Porque si lo vemos de esta manera, los ángeles anhelaban traer el mensaje del evangelio. Pero se nos fue dado a nosotros. Qué gran privilegio, ¿no? Qué gran honor Dios nos da de poder predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cómo y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿En quién? En Dios. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Es tremendo esta palabra, ¿no? Es tremendo lo que Pablo les está diciendo en estos versículos. Y vemos que Pablo dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ahí viene lo más tremendo, sus propios cuerpos. Fíjese lo que dice más adelante. Bueno, alguien que me ayude en Primera de Pedro 4:3, antes de entrar al siguiente versículo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Amén. Primera de Pedro 4:3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas,
y abominable adoración a Dios. Por mucho tiempo, gracias hermano, hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. Pues vivan ustedes las mismas cosas, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo en exceso y adorando ídolos abominables. Fíjese lo que viene más adelante, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí ve? Ahora le cantan a la vaca, ¿no? O le cantan al gallo. ¿Cuántas canciones no hay del gallo? ¿O cuántas canciones no hay del pollito pío? No se crean, no tiene nada que ver. Pero, o sea, sacan cada cosa a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y termina Pablo diciendo hay un fuerte amén. ¿No? Pero fíjese lo que viene más adelante. Bueno, ¿por qué a las criaturas? Y cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Hay una verdad desde Génesis, hermano. Y luego en Levítico, y luego en Éxodo, hay una verdad de Dios. Y esa verdad, Jesucristo mismo lo dijo y lo confirmó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si vamos siguiendo, voy a terminar estos dos últimos versículos que dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, ay Dios mío, y a lo mejor aquí, pues los que escuchen en el video y todo, pues a lo mejor se pongan rojos o no les guste, pero dice, pues esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Quiere que se lo explique o sí lo entienden? Porque ahora está por todos lados, hermano. Bueno, y estaba en aquellos tiempos, ¿no? Sodoma y Gomorra, ni se diga. Es más, en el diluvio, hermano, ya se veía todo esto. Ciertamente, poquitos años después de la creación, ya se veía todo esto. En Levítico capítulo 18, versículo 22 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5 nos dicen esto. Déjese lo leo. Versículo capítulo 18, versículo 22, en otra versión, dice así: no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Esto es un acto infame. Sí saben lo que se está hablando, ¿no? Cuando habla acerca de que las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contranatura, pues es el hombre y la mujer, Dios los creó. Sencillo, ¿no? ¿Para qué buscarle más? Pero ahora como el sistema está tan fuerte, pues tratan de convencer a los cristianos de que no, es que eso es amor. A eso se le llama amor, es que se debe de reflejar el amor entre una mujer y otra mujer y un hombre. ¿No? El amor está torcido de esa manera. Ese no es amor de Dios. ¿Ok? Y por eso, hermano, digo esto fielmente, cuide a sus hijos, porque están en las caricaturas, está en todos lados. Eso de ver a un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, está por todos lados. No, bueno, aquí no lo vemos, bueno, sí ya se ve, en esta ciudad, ya se ve, sí, gracias hermano, ya se ve. Pero en ciudades como para el norte, o como para el oeste, o para el este, allá por las playas bonitas y todo, se ve libremente. Aquí se empieza a ver ya más y más. Pero eso habla el Señor y dice uno, pero espérame tantito. Versículo 23 del Levítico. No te acuestes, no te entregues a actos sexuales. Y tú dices, Levítico, escrito hace más de 4,000 años atrás. Hermanos, ¿cuántos miles de años no han pasado? Lo que estamos viendo ahorita se está cumpliendo. O más bien ya está, ¿desde cuándo, no? Dice, no te entregues a actos sexuales con ningún animal. ¿Sí sabe que hoy se casan con animales? Qué aberración, ¿no? Y lo siento por decirlo. Bueno, ¿por qué lo debe sentir? Si lo dice la palabra de Dios. Y ha venido por todo el tiempo, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Dice, no te entregues a actos sexuales con ningún animal para que no te hagas impuro en esta causa. Tampoco la mujer debe entregarse a actos sexuales con un animal. Eso es una infamia. En otra versión, el versículo 22 y 23 dice, no practiques la homosexualidad. Nueva traducción viviente.
No practiques. ¿Qué es una práctica, hermano? Pues, hacerlo seguido, ¿no? Como mi hermano corta el pelo. Si él cortara el pelo ahí temporalmente, pues nos dejara todo bien trasquilado, hermano. Pero la práctica, dicen por ahí un dicho, la práctica hace al maestro o maestro. Dice el versículo, no practiques la homosexualidad. No lo digo yo, no lo dicen los predicadores que están a favor de esto o conforme a la palabra. En otro lugar ya no te pueden mencionar esta palabra. ¿Por qué? Aquí lo que me da a entender es que Dios está en contra de ¿qué? De la práctica. Sí, o sea, las personas, Dios ama a todos, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí o no, hermanos? Así como tú y yo accedimos a eso por su gracia. Porque ¿qué éramos nosotros? ¿Mejores que los que están de allá afuera? Pregunto, ¿éramos mejores? No. Éramos iguales y merecíamos el mismo castigo. Y a pesar de nuestras prácticas, Dios nos amó tanto a ti y a mí que accedimos a eso, a su amor, a su gracia y a su bondad y misericordia. Pero ya no seguimos practicando esto. No hablo de homosexualidad, sino de cosas, borracheras, mentiras, odio, rencor, avaricia. Dice, el tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Eso es un pecado detestable. ¿Es un pecado qué? Detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No lo digo yo. Lo estamos viendo con Pablo aquí. De igual modo, versículo, 1 Tesalonicenses 4:5. ¿Quién me ayuda? Y ya con este otro versículo termino. Amén. 4:5. No en pasiones sexuales como viven los paganos que no conocen a Dios en sus caminos. Ok. Y de igual manera, o de igual modo, fíjese que hay para la mujer y para el hombre. Termino en el versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otras. ¿Así dice? No, con otros. Mira, hermano, quisiera uno quitar ciertas cosas de la Biblia y decir, miren, pues hoy le vengo a hablar de lo fiel y bondadoso, échale ganas, tú eres un campeón y eres una campeona, eres una hija del rey, una reina y todo, pero pues nos tocó leer Romanos. Nos tocó leer Romanos y nos tocó leer esto. Y dice uno, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos. ¿Cometiendo qué? Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Levítico 18:22 lo leemos y Levítico 20:13. Yo estoy ahí mero, déjelo leo en estas versiones, Levíticos 20:13, y con esto voy a parar ahí, porque sé que a lo mejor es mucho, pero quiero que usted lo siga leyendo en su casa. Quiero leer el 27 en esta versión. Ok, por favor. Dice, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la esposa, anduvieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ok, el castigo que merecían. ¿De qué está hablando Dios? Levítico capítulo 20, versículo 13. Voy a leerlo en estas dos versiones. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos. Era duro, ¿no? Pareciera como que, híjole, qué intolerable es Dios. ¿No? Pero Dios dijo al principio, varón y hembra, Dios los creó. A ver. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Okay. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido este acto detestable. Ambos serán ejecutados. Ahora, esto es acerca de la homosexualidad, pero también la Biblia más adelante o en otra ocasión habla acerca del adulterio, que los dos deberían de ser presentados. ¿Y se acuerdan el acto cuando Jesús escribe en el piso? Los tremendos nomás presentaron a ella, pero al otro. Acuérdense que en aquellos tiempos de Jesús la mujer la tenían como, no,
o sea, la mujer no, y bueno, cosas que estaban en aquellos tiempos por los romanos y luego todo lo que se movía en aquellos tiempos, pero no debían haber traído a los dos, ¿sí o no? Pero querían hacerse más listos que Jesús sin saber que Jesús lo sabía todo. Y es como nosotros, ¿no? A veces en consejería o en todos siempre tenemos que escuchar los dos bandos, porque tanto como ella como él tienen el derecho de poderse defender de una u otra manera, poderlo decir de esta forma, o simplemente cuando tomas un solo lado te puedes inclinar a la otra persona. Y Jesús no fue, bueno, a Jesús no lo pudieron agarrar en esa manera. Y lo más hermoso de ese momento es que Jesús los confrontó con su pecado. Si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice desde el más pequeño hasta el más viejo, desde el más viejo hasta el más pequeño, o sea, hay todos. La Biblia no esconde, empezaron a botar la piedra. Y dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No? Vete y no peques más. Ese no peques más es para de hacer lo que estás haciendo. Pero Jesús la había perdonado. Amén. Entonces, cuando vemos estos versículos, hermano, híjole, vamos a ir viendo cada cosa. Si ustedes leen el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de ahí usted puede seguir leyendo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, fornicación, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, la lista. Entonces, con esto, bueno, si lo termino, quienes habiendo entendido el juicio, ya lo voy a terminar, vuelvo simplemente a un pasaje que quiero circular y cerrar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque esto éramos muchos y Dios nos ha salvado. Amén. Pablo sabía lo que estaba hablando acerca del evangelio, que es la justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Y por fe vivimos, porque el justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Amén. Dejo un minuto, si alguien quiere añadir, quiere decir algo, dejo un minuto, si no, podemos orar para ser despedidos. Gracias por su paciencia, pero pueden comentar, hermana. Adelante. Meditando de cómo inicia, ¿verdad? El capítulo 18 y la introducción antesala, lo que es el capítulo 18 que está en los versículos 16 y 17 que ya hemos visto, surge la pregunta, ¿qué es lo que provoca la ira de Dios? Y podemos ver por medio de este versículo 18 que lo que provoca la ira de Dios es la impiedad y la injusticia del ser humano. ¿Cuándo cometemos impiedad? Cuando destruyo mi relación vertical con Dios. Cuando practico la injusticia, cuando estoy destruyendo mi relación horizontal con los que me están rodeando. Y entonces es ahí cuando Dios empieza a ejercer su ira. Porque nos volvemos, como dice el versículo 18, ¿no? Pecadores, y de ahí más adelante empieza toda la lista que Pablo menciona acá. Otro punto que quiero recalcar es que la ira de Dios la vemos plasmada en los ejemplos a lo largo de toda la Biblia. Usted mencionaba sobre el diluvio, sobre Sodoma y Gomorra, vemos ahí la ira de Dios, o sea, manifestando, ejecutándose sobre la humanidad. Y quiero comparar con toda esta lista que da Pablo con lo que dice Gálatas 5, 19, 21, que vuelve a hacer mención sobre ciertos pecados que menciona aquí Pablo. Y en Apocalipsis 21, 8, tristemente el pecador, el impío, puede estar gozando, disfrutando, creyéndose de que a él nada le va a pasar, pero la palabra de Dios es clara. Y eso es lo que nosotros debemos de estar recordando constantemente. Usted mencionaba algo muy importante. El estar firmes, el no estar jugando, como por decirlo así, a que soy cristiano y afuera yo voy a hacer lo que yo quiera porque me encanta vivir con las costumbres de este mundo. Pero aquí en la iglesia yo voy a ponerme la vestimenta de iglesia, voy a ponerme la cara de cristiana, de piedad, pero afuera yo estoy haciendo otra cosa. Las cosas desagradables que pues Dios
no le agradan y que yo ya sé que debo de evitar. Entonces, Apocalipsis 21:8 habla sobre el destino de estas personas que Pablo está mencionando en Romanos. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda parte. Es un reto para mí esta parte de Romanos, mantener firme mi fe. Como dice Pedro, ¿no? El que esté firme, que mire, tenga cuidado de no caer. De mantener firme mi fe, de buscar agradar al Señor, porque la verdad es que la ira de Dios siempre se va a manifestar, sí o sí. De esa no nos vamos a escapar. Amén. Amén. Una de las cosas, hermano, que nosotros como seres humanos entendemos la ira como a veces nosotros reaccionamos. Dios no es un Dios visceral que reacciona por sentimientos no, sino bajo sus principios, mandatos y estatutos, porque Él ha dicho y así es. Pero acuérdense que dicen que Él es tardo para la ira y es muy grande en misericordia. Amén. Así que eso de que, ya la ira me consume, no, es que el asunto que a veces son nuestras consecuencias de nuestras decisiones, pero Él es tardo para la ira, aunque hay ira en Dios, sí, pero vendrá un día que verdaderamente se desatará la ira de Dios. Pero gloria a Dios porque ya no estaremos aquí. Amén. Pero ahora sí hay momentos en los cuales pasa todo eso en nuestra vida, nos corrige porque Dios ama y por cuanto Dios nos ama nos disciplina. Y la disciplina, pues ¿a quién le gusta? A nadie. Si no, pregúntale a tu hijo o a tu hija, ¿no? No les gusta la disciplina, pero Dios nos corrige y todo esto, pero Él es lento para esa ira. Amén. ¿Estamos? ¿Oramos para ser despedidos? ¿Les parece? Gracias a Dios, ¿no? Por los que estamos aquí, por los que pudieron venir. Pero yo te incito, hermano, a que leas en tu casa, sigas leyendo y si Dios me permite, el próximo miércoles se me va a escapar mi hermano Alex, pero vamos a hacer un pequeño quiz de todo el capítulo 1. ¿Sí saben qué es un quiz, no? O si no, lo dejo para el otro miércoles que regrese. No se crea. Vamos a hacer un pequeño quiz de lo que hemos aprendido, preguntas de esto y textos y todo para poder también ser interactivos. Tampoco es sino ser interactivos y yo sé que a lo mejor nada más van a llegar unos pocos, pero no le hace. Se los preguntamos el domingo. Señor, gracias te damos, Padre, por estos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Padre, que nosotros pudiendo haber sido ya consumidos, o el mundo entero consumido, Señor, por sus perversidades, por lo que tu palabra nos enseña, tú, Señor, tienes esa pasión, Señor, por el mensaje de tu Hijo Jesucristo, en el cual, Señor, tú no quieres que nadie se pierda, sino que haya más gente que proceda al arrepentimiento. Gracias por habernos alcanzado, Señor, por habernos quitado estas prácticas, por el lavamiento de tu palabra, de tu sangre preciosa, Señor. Ahora buscamos hacer lo justo, lo verdadero, lo que te agrade a ti, Señor, lo que tú nos pidas, Padre. Ilumínanos cada día, que tu palabra nos vaya haciendo crecer más y más en nuestra fe. Llévanos con bien a nuestros hogares en esta noche y que mañana nos levantemos como ese anhelo, Señor, de escuchar, leer tu palabra, Señor, y cánticos y alabar tu nombre y buscar cantos para nutrir nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Pasen buenas noches.